Bienvenidas a Energía 21. En el encuentro de hoy nos vamos a centrar nuevamente en el episodio Crisis Energética Argentina y luego vamos a hablar también o vamos a escuchar reflexiones acerca de la crisis energética mundial. La energía tiene un rol preponderante en algunos lugares, en casi todos. Se discute de energía porque es estar discutiendo sobre un bien estratégico. Bien, en la Argentina ocurre que en verano nos quedamos sin electricidad y muchos inviernos nos quedábamos sin gas. Este invierno la reducción de gas en los hogares ha sido notoriamente menor. No hemos tenido corte de gas. Sin embargo, el sector industrial ha sufrido un corte de gas aún mayor que en años anteriores. Otro tema que está vinculado a nuestra realidad energética es el referido al fracking, una nueva tecnología por la cual se puede extraer petróleo y gas. Argentina apuesta al fracking. Sin embargo, hay muchas comunidades que niegan eso, hay muchas comunidades que reunidas celebran acuerdos para no al fracking. Lo hemos visto también al Papa con una remera no al fracking. Bien, vamos a quien hace posible el encuentro y ya desarrollamos estos temas. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Uno de los temas de la realidad energética es la crisis por la que estamos atravesando y evidencia la crisis, los cortes de gas al sector industrial sobre todo. Sí, en nuestro país nos hemos acostumbrado en los últimos años a tener cortes de gas en el invierno y apagones eléctricos en el verano. Esto se ha moderado un poco por el grado de importación creciente que ha hecho Argentina del gas natural licuado, que va al puerto de Escobar y a Ingenieros White. Por eso este año hay cortes a las industrias, las que no pagan ese sobreprecio para tener la provisión asegurada, sobre todo, y en algún día también perdieron este grupo de empresas, fueron cortados, pero es mucho menos que otros años por el grado de importación que se está haciendo. Entonces, esta crisis del gas, no nos olvidemos que Argentina perdió la autoproducción, el autoabastecimiento petrolero y gasífero entre el año 2009 y 2011, respectivamente. Esta pérdida hace que seamos un país importador. Entonces, esta es una de las crisis que estamos viviendo. Perdimos la autoproducción. Al importar estamos comprando un producto que se vende en el mercado internacional a la cotización del mercado internacional, que se paga en el billete del mercado internacional, o sea, se paga en dólares. Así es. Y comprados muchas veces en lugares muy distantes para los que hay que pagarle un flete para que llegue. Sí, sí, viene de Aruba o del Medio Oriente, por ejemplo, y el precio del millón de BTU es $18. El gas natural que compramos de Bolivia es $11. El precio interno del gas en Argentina es $6,50, y el costo de producción doméstico del gas nuestro es apenas $2,50. Veamos qué conveniencia, qué negocios hacen los importadores de gas y de petróleo, importando gas y petróleo y no produciéndolo en el país. Las comisiones van con respecto al valor. Las comisiones de $20 tienen que ver con $20, no con $2,50. Entonces esto está explicando por qué hay fuerzas a favor de la importación y no del autoabastecimiento nacional. Y esa tendencia cada vez se profundiza más. Claro, porque como la producción de gas y petróleo, aunque en este año YPF ha aumentado muy poquitito, en el conjunto de la extracción de gas y petróleo de todas las empresas sigue disminuyendo, en pequeña escala, pero sigue disminuyendo en el año 14.
¿Cómo se podría modificar esa situación? Bueno, hay distintos criterios, ¿no es cierto? Un criterio de sentido común es que el Estado concedente establece las normas de la actividad gasífera y petrolera. No son las multinacionales las que establecen las normas. Es decir, Argentina cuando privatizó entregó el dominio, entregó la gestión, eliminó gas del Estado y eliminó YPF. Eliminó la renta que caía todo en el país, esa renta se internacionalizó, se planetizó, y perdió la decisión de invertir, es decir, regaló de la decisión de invertir. Entonces no le dijo a las empresas concesionarias, invierta tanto si no se va, invierta aquí si no se va, haga prospección e inversión nueva. No, las empresas multinacionales prefirieron seguir extrayendo, no invertir, exportar lo más rápido posible, quedarse con las divisas afuera y enviar las utilidades, remesar las utilidades a las capitales del exterior. Esto es lo que hemos vivido nosotros y esto es el fracaso de una gran política petrolera. ¿Qué tenemos que hacer? Es cambiar la política petrolera. Entonces tenemos que ver el dominio. Yo soy de los que creo que el dominio tiene que ser nacional. No puede ser que Tierra del Fuego, que tiene el 2% del Producto Interno Bruto y es mucho menor que los que, por ejemplo, las ventas que hace ExxonMobil en un año, que son 600.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto argentino son 400.000 millones de dólares. Y Tierra del Fuego tiene el 2% de eso. O sea, un gigante contra un enano. Esto es la división que ha traído el dominio. O sea, habría que volver al dominio nacional, pero a su vez asegurar la renta a las provincias. Hoy tenemos provincias con dominio sin renta. Nosotros queremos que el dominio sea nacional y la renta sea provincial. La renta es lo que permite desarrollar una provincia, no es un dominio. El dominio es un derecho a una propiedad de un bien público, no es dinero. La renta es el beneficio que las provincias deben recibir. Pero a su vez debemos volver hacia atrás con la gestión, es decir, tener una empresa estatal como tiene toda América Latina, no al 51%, asociado con capitales financieros y fondos buitres. Hace 2 días entró un fondo buitres, el Punto Tercero de California, y compró casi el 1% de las acciones de YPF. Entonces tenemos que ver también, tener cuidado con tener una empresa pública, realmente pública, y así asegurar la política energética, que no quede en el vacío, que la política energética se cumpla. Es decir, si se ha decidido que la elaboración de la política petrolera es de la nación y la propiedad, o sea, el dominio, la propiedad pública del petróleo es provincial, tenemos que articular, coordinar, mientras tanto, hasta llegar a un punto en que sea un punto que tienen todos los países del mundo, sacando Canadá en forma muy distinta a la Argentina. Ningún país del mundo tiene dominio provincial, es el único caso, y sacando a Argentina y pocos países coloniales de África, la renta petrolera queda en el país, como era antes en la Argentina. El tema de la energía es un tema prioritario, no solo en la agenda argentina, sino en todas partes, porque la energía cada vez es menor para la demanda cada vez mayor. Entonces el petróleo no logra completar la canasta, ni el gas, ni las renovables. La energía es un gran tema. Así es. En Argentina pareciera que no le damos la importancia que tiene, sin embargo, repercute la disposición que se tome en cuestiones energéticas, repercute en otras áreas que pareciera en principio no tienen nada que ver. Así es. La energía en todos los países del mundo es un bien estratégico. Acá para algunos todavía sigue siendo un bien comercial, como se estableció durante el menemato. Perdón, Naciones Unidas dijo que hay un derecho humano a recibir la claro, energía. Un derecho humano al consumo de la energía, al tener electricidad y energía. Pero desde el punto de vista del poder de las naciones, es un bien estratégico. Sí, claro. El país que tiene
petróleo y energía, es un país que tiene futuro como nación. El país que no lo tiene, no tiene futuro. En este momento estamos viviendo los conflictos entre China y Estados Unidos, en varios países del mundo, en África y en algún lugar de Medio Oriente. ¿Cuál está? Es la disputa del petróleo. Esto está muy claro. El petróleo es un bien estratégico. Esto es muy interesante. Varios especialistas en energía y petróleo que han analizado esta actividad desde el punto de vista internacional hoy son importantes geopolíticos del mundo, tanto en Alemania como en los Estados Unidos. Es decir, es un bien tan claramente estratégico que desde Bush, padre, la primera ley, cuando Estados Unidos, que perdió en el año 73 el autoabastecimiento petrolero, sus leyes se llaman leyes de soberanía hidrocarbonífera, leyes de nacionalización, leyes estratégicas de la política internacional, tiene esa denominación. Nosotros ahora tenemos una ley de soberanía hidrocarburífera, pero nominal. En Estados Unidos es nominal y real la política petrolera y energética. De ahora nos merecemos una pausa comercial. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Otro tema de la realidad nacional energética es la cuestión del fracking. Por un lado, hay comunidades que siguen reuniéndose y manifestándose en contra del fracking, y por otro lado hay comunidades donde se les está haciendo fracking y se mantienen relativamente indiferentes. Hay comunidades pro fracking y otras contra fracking. Es así. El mundo está en un conflicto nuevo, que es la utilización del fracking. Como todos sabemos, Estados Unidos realiza el 95% de la actividad del fracking. Acá hay 190 pozos en Neuquén, y hay un pozo en Brasil, otro en México, en Uruguay se está comenzando, pero el desarrollo importante del fracking en el mundo es Estados Unidos. Hay países que lo han prohibido, como Francia. Entonces, ¿en Estados Unidos es pacífica la situación? No. En Estados Unidos hay un gran conflicto del fracking. Hay más de 210 condados o municipios que lo han prohibido. Estados Unidos acaba de tener un drama con el fracking. Las formaciones de fracking de Estados Unidos son 5, y hay una sexta que era la de Monterrey en California, del norte al sur. La de Monterrey, la consultora contratada por el Departamento de Energía, por el Ministerio de Energía de Estados Unidos, dijo que había una gran formación de fracking que permitía que Estados Unidos ya pudiera exportar y superar la importación de gas y petróleo que realiza actualmente. Esta formación de Monterrey fue, no digo cuantificada, no eran reservas, eran recursos, pero estos recursos se habían dicho que valían 100, digamos, que habían 100 barriles, supongamos, sí. Y lo que se ha demostrado ahora que hay 96, que hay 4, que se han perdido 96. O sea que hay una falla de medición gravísima al pasar del recurso a la reserva con algún nivel de comprobación. Entonces, esto que ha demostrado en Estados Unidos que hay una crisis muy fuerte con el tema del fracking. Y la crisis no solamente es en cuanto a la cantidad de gas y petróleo que Estados Unidos pueda disponer, sino a las decisiones de su población.
ahora hubo en Denton, hace 4 días, una disputa que el ayuntamiento, es una ciudad de 120.000 habitantes en Texas, decidió, bueno, no prohibirlo porque ahora va a haber un plebiscito. En todo Texas va a haber un plebiscito si se va a continuar con o no la formación Barnett, que es una formación muy, muy importante de fracking. O sea que puede haber una prohibición a posteriores de su desarrollo. Bueno, este es el conflicto en el país principal. En Argentina este conflicto se da, también hay 30 partidos o departamentos que lo han prohibido, su mayoría en Entre Ríos, recordemos que ahí está el acuífero Guaraní y la obra de Salto Grande, y en la provincia de Río Negro, donde está perjudicando a ciertas actividades frutícolas, sobre todo, porque compite con el agua. El fracking es un gran insumidora de agua y hay otras actividades, esto también pasa en Estados Unidos, que necesitan el agua. Y se dice que es un elemento que no hay problema, que se gasta muy poco, pero el agua sigue siendo el elemento escaso. Ya veremos en los próximos años dónde las guerras por el agua van a reemplazar a las actuales guerras del petróleo. O sea que el conflicto en la Argentina está, existe, y hay sectores económicos en general, el gobierno nacional, el gobierno de Neuquén, el sindicato de trabajadores del petróleo de la provincia de Neuquén, que están a favor del fracking, con las multinacionales. De ahí el convenio Chevron. El convenio Chevron de YPF es un convenio de fracking que está en el secretismo total, no lo podemos conocer los argentinos, ni nuestros legisladores, ni nuestros jueces lo pueden conocer porque no se lo dan. Entonces, este conflicto está latente, este conflicto se está llevando a cabo, pero donde es explosivo es donde se ha originado el fracking, que es en los propios Estados Unidos. Otro tema vinculado al fracking es el supuesto valor que tendría el producto surgido después de la aplicación de tanta tecnología, etcétera, etcétera. Y en el caso que se proceda al fracking, ¿qué valor tendría ese producto? Bueno, el costo del fracking es obviamente mayor que el costo de extracción convencional. Digamos, Apache hizo el primer pozo en Neuquén, que es el primer pozo en América Latina, que está extrayendo gas en el sur de Zapala. Apache le costó el pozo $15 millones, en Estados Unidos está en $8 millones. O sea, muy caro. Y los costos de extracción también son muy caros, y más caros que en Estados Unidos. Entonces, este es el otro problema. Esto está planteado por The Guardian, The New York Times, etcétera, las grandes diarios de Europa y de Estados Unidos. ¿Es el fracking rentable? No lo es. Es rentable si tiene grandes subvenciones y si consigue el agua gratis. Donde va el fracking, busca esto. Subsidios importantes. Acá los tiene por el decreto 939, que apareció en el boletín oficial horas antes que Chevron aceptara firmar el acuerdo con YPF. El diario boletín oficial a las 6:30 de la mañana, a la 1 firmaron el acuerdo. Entonces, si no hay agua potable, gratis, y si no hay grandes subsidios, no hay fracking. Por eso es que lo que está en disputa en muchos lados es el agua. Y la conciencia de los subsidios es menor, porque no sabemos cómo funcionan los subsidios. El agua es un bien que lo tengo para dar de alimentar a los animales o para regar la agricultura o para beber en la familia. Es una cosa concreta, verificable, tomable, que tiene cantidades, que aumenta o disminuye. Los subsidios no los conocemos, es un misterio de las contabilidades que manejan ciertos sectores y no es conciencia popular. Pero cuando hay crisis energéticas, los subsidios suelen aparecer como problema serio. Por ejemplo, desde hace un año se está hablando de los subsidios en Argentina, no se hablaba de los subsidios. Entonces, que se van a cortar los subsidios al gas, que se van a cortar los subsidios al transporte, que se va a cortar el subsidio a Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque hay otras actividades que están echando gente. Entonces hay conciencia que podría haber una utilización de ciertos subsidios
o ciertos gastos, como dar el fútbol gratis, que es muy interesante para una gran parte de la población, pero evita la inversión productiva, no trae inversión productiva. Entonces, subsidio y aguas están en el medio de la crisis del fracking, tanto en Estados Unidos como en Argentina. ¿Y en el mundo, Félix, hay crisis energética? Bueno, sí, hay una crisis energética. La crisis es mundial. No con todas las características argentinas. Por ejemplo, la crisis del conflicto entre provincias y nación que tenemos en Argentina no existe en otros países del mundo, porque tienen definido el papel de ambas entes públicos. Pero, por ejemplo, la crisis del petróleo es una crisis mundial que existe en todo el mundo. Vemos las guerras del petróleo, vemos el aumento de los costos de la industria y de la agricultura por los aumentos de los combustibles. Esta es una crisis internacional que viene de hace mucho tiempo. Acá hay dos grandes teorías. La teoría biótica, es decir, el petróleo nació de la vida de los animales, de las células vivas, nació de los peces, ¿no? Toda esa acumulación, la presión, etcétera, etcétera. Esto hizo el petróleo, que el petróleo sería finito, es decir, el petróleo está en función de la vida que se convirtió en petróleo o gas. Hay otra teoría, que era una teoría soviética muy importante, que era la teoría abiótica o tectónica, que no dependía de la vida de los animales, sino que es el petróleo y el gas nace de las grandes conformaciones tectónicas de carbón en la Tierra. La presión, la humedad, etcétera, etcétera, combinaciones con otros hidros y el carbono, logran hacer la aparición del petróleo. O sea que el petróleo no es tan finito, es más amplio, es menos limitado. Es decir, esto iría contra la teoría que el petróleo se acaba, subamos los precios del petróleo. Bueno, pero de uno o de otro modo lo que estamos seguros que el petróleo barato se ha acabado. Es decir, los yacimientos más cercanos a las superficies, los yacimientos grandes, los yacimientos en la tierra, etc. Esos han sido ya explotados. Entonces, a partir de esto, aceptemos una teoría que el petróleo se agota, o aceptemos otra teoría que el petróleo milenariamente se va reconvirtiendo y recreando, aceptemos cualquiera de las dos teorías, el petróleo va a ser mucho más caro. Y a partir de ahí, el petróleo, si es muy, muy caro, es como que no lo hubiera. Si nosotros, el pan valiera $1.000.000 el kilo, no tendríamos pan. Bueno, esto puede pasar con el petróleo, que desaparezca por su encarecimiento. En este caso, estamos viviendo una crisis del petróleo. Entonces, acá ha habido en el mundo dos políticas. Una política, la del norte del Atlántico, la noruega, es convertir rápidamente reservas petroleras en reservas monetarias. Entonces, tener una disponibilidad, y por eso Noruega tiene el fondo de inversiones estratégicos de petróleo, que es un fondo de pensiones, el más grande del mundo, es el inversor más grande del mundo. Y por otro lado están los países del Medio Oriente, que dicen, no, prefiero tener la reserva en petróleo y no la reserva en moneda. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, saco el menor petróleo posible, extraigo el menor cantidad de petróleo posible y vendo y exporto de tal modo que, presionado por la circunstancia mundial, pueda convivir en este mundo. Entonces, estas políticas nos están diciendo que una política u otra están pensando en el largo plazo. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Argentina no piensa estratégicamente, piensa en el corto plazo. Argentina, que tenía petróleo y tenía autoabastecimiento, lo perdió porque pensó en el corto plazo y se olvidó del largo plazo. Pensemos en el largo plazo. El petróleo es un bien estratégico, por ende es un bien de largo plazo. Si no retomamos una concepción de largo plazo, no vamos a tener soluciones en la Argentina, y la crisis mundial nos va a influir cada vez más
porque la influencia de la crisis mundial es muy importante para los países que no han hecho políticas, medidas que sean anti-influencia de crisis exteriores. Mira, en las vacaciones de invierno la verdad que lo disfrutamos mucho porque hicimos excursiones a Temaiken, al grupo familiar de los afiliados, y nos puso muy contentos ver los chicos, mucha gente que no conocía el zoológico de Temaiken. Hemos llevado más de 1000 compañeros, hacíamos todos los días en las vacaciones de invierno, sacábamos 2 micros grandes a Temaiken, coordinados con la gente de la Mutual. Se le ha entregado una vianda, se le ha entregado un refrigerio para que tengan en el día durante la excursión. Allá han tenido un guía que los ha llevado a recorrer todo lo que es Temaiken, así que no es que los dejamos en la puerta y van solos. Y fue tanto el furor y tanto el entusiasmo y tan bien quedó, llegó a la estación de servicio y a los establecimientos que hablaban entre cada compañero de lo bien que la pasaron, que tuvimos que agregar 12 excursiones más terminadas las vacaciones de invierno, que ya están por terminar, que como los chicos van al colegio se hacían los sábados. Así que todos los sábados, durante 12 sábados finalizadas las vacaciones de invierno, seguimos llevando 2 micros con casi 100 personas a Temaiken. Y nos estamos yendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Lo invitamos a que visite nuestro sitio web www.energiaxxi.com.ar para, dejarnos sus comentarios, sugerencias, inquietudes. Ahí estamos las 24 horas respondiéndole. Y si no, dentro de 7 días en este mismo lugar seguimos con más cuestiones energéticas. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.